Bendiciones hermanos, le damos las gracias al Señor y en esta ocasión estaremos hablando de el corazón no puede estar vacío y vamos a utilizar como elemento base Mateo capítulo 12 versículo 34 al 45 y es por eso que vamos a estar presentando cómo el corazón que viene a Cristo comienza a experimentar un nuevo sentido de vida en la cual comienza a reflejar plenitud en el alma. Es por eso que el pensamiento central señala diciendo que un corazón vacío es guarida de males. Un corazón lleno de Dios es fuente de bendición. Y se presentan estos dos aspectos para que nosotros podamos entender que cuando Dios a través de la persona del Espíritu Santo mora en nosotros, en nuestras vidas. Por eso es que el término corazón, aunque usted es un término oriental, significa más bien a nuestra capacidad cognitiva, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestra capacidad de poder experimentar sentimientos, pero todos guiados por la persona del Espíritu Santo, donde Cristo, el Padre, mora en nuestras vidas. Y es por eso que el texto áureo habla de lo siguiente, dice que el que me ama, mi palabra guardará y vendremos a él y haremos morada con él. Y esto lo declara el evangelista Juan en el capítulo 14, versículo 23, pero lo utilizamos como una herramienta para que nosotros entendamos cuán importante es tener una vida en la cual nuestro ser está cubierto por la presencia del Señor a través de la persona del Espíritu Santo. Y vamos a estar tocando una serie de objetivos en la cual tiene tres aspectos. Vamos a analizar el entendimiento sobre la obra de Satanás y los demonios. Vamos también a mostrar un deseo sincero de tener un corazón siempre lleno de Dios y expresar un cambio notable en cada uno, tanto en hechos y en palabras. Vamos a hacer lectura de el capítulo 12 de Mateo, versículos 34 al 45, para luego entonces entrar a un análisis. Bien, comienza la lectura de la siguiente manera. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondiendo alguno de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Y pasamos al versículo 42, donde dice: La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los confines de la tierra. Y cuando dice esta forma, para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá en esta mala
generación. Interesante la lectura y podemos entender lo siguiente. Vamos a ver que en esta enseñanza, después de recibir a Cristo como Salvador, nosotros somos responsables de saturar nuestro ser con la palabra de Dios, porque en ella hay vida, para poder entonces demostrar la obra transformadora de Cristo. No en una saturación de un conocimiento intelectual, sino en una saturación en vivencias, en la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. El poder de la palabra está cuando nosotros la escudriñamos y la aplicamos en nuestra vida y dejamos entonces que ella sea testimonio de la obra que Dios está realizando en cada uno de nosotros. Hay una serie de aspectos que tenemos que tomar en consideración a través de estas lecturas. Vamos a hablar de la boca habla lo que hay en el corazón, y esto se encuentra en los versículos 34 al 37, y vamos a hablar también del valor y el efecto de las palabras. Todo esto dentro de estos versículos. También vamos a estar mencionando que los que piden señales para creer. Hay personas que piden señales y veremos un ejemplo en el versículo 38 y veremos también sus referencias, y también vamos a ver del corazón que no puede estar vacío dentro del versículo 43 al 45. Cuán importante es este análisis para que nosotros entendamos de la demanda que hace el Señor Jesús en la vida de la iglesia para mantenernos en una vida de comunión. Bien, escuchen, los dueños de las casas y edificios que alquilan saben que hay un peligro el dejar dichos lo que se llaman inmuebles cuando esta casa no está ocupada. Por una parte está la parte de lo que se conoce, y valga la redundancia, del deterioro que sufren las casas abandonadas, y por otra parte el riesgo de ser invadidas por personas callejeras, personas inescrupulosas que buscan lugares abandonados para hacer sus fechorías. En el análisis que vamos a estar presentando, vamos a ver cómo la enseñanza de Jesús en cuanto a esto, pero referente a nuestras vidas. Es por eso que es urgencia nosotros tener un corazón siempre lleno de Dios en nuestra vida. Y vamos a ver cómo se considera a través del Evangelio de Mateo este estrepitoso mensaje del Señor a utilizar la expresión generación de víboras hacia los fariseos. Y estos habían hablado blasfemias contra el Hijo de Dios e incluso contra el Espíritu Santo. Y después de la santidad de un ciego, la sanidad de un ciego, vemos también que él también operó en la vida de un mudo y un endemoniado. Ahora, aquí se señala la relación que hay entre las palabras que se hablan y los pensamientos que hay en el corazón. Entiéndase nuestro pensamiento, nuestro ser. Entonces, por eso es que se utiliza la expresión de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, los fariseos, que eran legalistas, hipócritas, hablaban mal porque eran malos en sí. También hay un mensaje para los que piensan que las palabras se disipan con el viento. Y Jesús advierte lo siguiente, dice que de toda palabra ociosa darán cuenta en el día del juicio. Entonces, usted va a notar que tiene una segunda parte. En este análisis vamos a ver en esta misma generación perversa que pedía milagros, como si Jesús fuera una especie de charlatán o un farsante que necesitara impresionar a la gente con señales. Y vamos a ver los ejemplos que pone, que son los de Nínive y la reina Saba, y estos fueron mejores ejemplos para darnos a entender cómo estos líderes religiosos que criticaban a Jesús, porque por lo menos estos se arrepintieron de su maldad, entiéndase los ya mencionados, los de Nínive. Entonces, vamos a ver en este análisis cómo este elemento a carácter de parábola de la casa desocupada y los espíritus inmundos entran en esa
casa y toman posesión. Y vamos a ver cómo se comprueba que el corazón humano no puede estar vacío, porque tan pronto como Satanás se da cuenta de que hay un abandono, lo inunda de demonios y toda clase de inmundicias. Y cuando decimos demonios, toda aquella cosa aberrante que puede hacerle daño a la vida de un hombre, en la cual puede estar a la merced del enemigo de las almas. Ahora bien, cuando hicimos lectura encontramos expresiones como generación de víboras. Y esta expresión lo que significa son engendros de serpiente. Y los fariseos, al igual que las víboras, llevaban lo que se llama la ponzoña en su boca. Entonces, cuando se habla del buen tesoro del corazón, se refiere al repertorio o depósito que cada uno tiene en su mente, lo que ha acumulado a lo largo de la vida. También usted pudo escuchar la expresión toda palabra ociosa. Y esto significa palabra inútil, sin razón o dicha de manera indebida. Ahora, vamos a analizar los versículos 34 y 35 y vemos esta reprensión de Jesús contra los fariseos, que tuvo su origen en las malignas acusaciones de estos hipócritas maestros de los judíos que habían lanzado contra Jesús. La gente estaba atónita y maravillada por el milagro que el Señor ya había realizado al sanar y liberar al endemoniado ciego y a un mudo. Y mudo, en otras palabras, tenía condiciones. Por eso vemos que los perversos y blasfemos enemigos de Jesús habían atribuido a Satanás la obra de Dios, lo cual era considerado como un pecado de carácter imperdonable. Y luego estaremos hablando sobre este asunto del pecado imperdonable, porque es uno que debemos tener claro. Ahora, en el versículo 34 se revela la razón por la cual estos blasfemos hablan de esa manera. De dirigirse a ellos con la terrible expresión generación de víbora, les habla de su naturaleza, su intencionalidad. Eran engendros, serpientes venenosas, hijos de serpientes. Era el veneno que llevaban en la boca, que venía de un corazón también lleno de ponzoña. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Entonces ya el Señor había usado el ejemplo del árbol bueno y el fruto bueno como el fruto que Él había dado al liberar a un esclavo de Satanás. En cambio, sus acusadores eran árbol malo y su fruto era malo. Y vemos que cuando usted analiza el final del versículo 34, se ha convertido en un proverbio universal. De la abundancia del corazón habla la boca. Es por eso que la lógica del versículo 35 es evidente y sirve de ampliación a las declaraciones de lo que hemos señalado. En el versículo 36 y 37, muchas personas piensan que las palabras solo tienen un valor momentáneo. Pues fíjese que simplemente algunos piensan que se disipa y no deja consecuencias. Pero vemos cómo Jesús le da importancia, que debiéramos aprender a pesar del bien de lo que hemos de hablar. Es por eso que cada palabra ociosa es toda expresión que se dice sin razón, sin sentido y sin intención de comunicar algo bueno. Jesús asegura que esta es de estas palabras vanas que habrá de dar cuenta en el día del juicio. Y realmente las palabras de los fariseos no eran vanas, estaban llenas de odio, malicia y blasfemia. Y las palabras sin sentido acarrean condenación cuando las que se usan para ofender, entiéndase bien, o calumniar a los demás. Y es por eso que tenemos que tener claro que nuestras palabras tienen un poder, tanto para levantar la moral como para destruirla. Es como el proverbio que indica cuando dice bandeja de oro, manzana de oro, bandeja de plata, es la palabra dicha cuando conviene. Ahora,
En el versículo 37 se indica que el ser humano dice que puede servir para ser justificado si son palabras de confesión, arrepentimiento e invocación a Dios. Pero por sus palabras puede ser también condenado si todo lo que expresa es mentira. Escucha bien, si expresamos calumnia, expresamos malicia y expresamos blasfemia. Y en este análisis podemos ver lo que estas personas, entiéndase, los conocedores, los fariseos, estaban actuando de una manera totalmente opuesta a lo que demandaba Dios. Y es por eso que este vocabulario de carácter rudo, de carácter ofensivo, morboso, que usaban para venir ante el Señor, vemos cómo el Señor lo contrarresta. Los hijos de Dios debemos pedir la ayuda del Señor para que nuestro vocabulario sea un vocabulario sano, sea uno de carácter edificante. Y tenemos que tener siempre en mente, como decía el salmista, sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de Jehová nuestro Dios. Por eso que las palabras hacen un efecto profundo y duradero. Y esto se ha comprobado en casos en que una persona que estaba a punto de sucumbir y destruirse se ha restaurado por una palabra dicha a tiempo, con gracia y en el amor de Dios. Por otro lado, también son numerosos los ejemplos de personas que se han ofendido tanto y han sido tan humilladas por un insulto y una calumnia que hasta se han quitado la vida. Entonces, que el Señor, escuche bien, ponga, guarda a nuestra boca para que abramos solo para decir cosas bien pensadas y especialmente las que agradan al Todopoderoso. Ahora, también encontramos en la lectura expresiones como señal, y aquí se refiere a un portento, un prodigio mayor que la santidad que acumulaban de presenciar que acababan de presenciar, entiéndase, los fariseos. También está la señal de Jonás. Y esto se refería cuando el profeta Jonás se convirtió en un tipo y una profecía de la muerte al la sepultura y resurrección de Jesús. Ahora, ¿por qué? Para poder ellos comprender lo que él estaba diciendo. Entonces, cuando se habla del gran pez, no se hace mención de que sea una ballena. Ahora, ¿por qué? Porque no hay ballenas en el Mediterráneo, pero tiene que haber sido un pez bastante grande. Ahora, cuando se menciona la expresión el corazón de la tierra, es una expresión de carácter figurado, en la cual hace alusión a la tumba donde estuvo Jesús por 3 días. Cuando se habla de la reina del sur, se trata de la reina de Saba, que probablemente era el territorio del actual Yemen, el suroeste de la península arábiga, orillas del Mar Rojo. No se refiere a la reina del sur de una serie que dan que es tipo novela en la televisión, para algunos que a veces le viene a la mente ese concepto, pero se está refiriendo a la reina de Saba. Ahora bien, en el versículo 38 al 41 vemos que sin tomar en cuenta las severas palabras de Jesús, los testarudos fariseos le pidieron que le mostrara una señal. Y es por eso que habían visto el milagro de la liberación del endemoniado, que también era ciego y mudo. Pero parece que eso no le fue suficiente. Vemos cómo Lucas eso también lo relata en su capítulo 11, versículo 16, y lo que querían era ver una señal del cielo, quizás como lo que había hecho Elías. El Señor vio inmediatamente que lo que querían era tentarle, divertirse y satisfacer su maliciosa curiosidad. Es por eso que no satisfizo sus perversos deseos. Entonces él declaró como una generación que era mala, que era una generación adúltera. ¿Por qué? Porque con su mirada escrutadora estaba identificando la intención de sus pensamientos. Entonces podemos ver que en el día de hoy andan muchos que van de un lugar a otro y buscan novedades, buscan milagros y cosas espectaculares para poder sentirse satisfechos.
Ahora, el verdadero evangelio se presenta como las señales que siguen a los creyentes, no los creyentes que siguen a la señal. Y esto es algo importante. Dios obra milagros todavía hoy, pero no para satisfacer la curiosidad de gente hipócrita, sino para alentar fe, para que nosotros podamos crecer, desarrollarnos, para aprender a ser más sinceros ante Dios en nuestra relación. O sea, Dios tiene un propósito definido. Por eso que podemos asegurar que un corazón vacío de la verdadera fe en Cristo anda buscando cosas externas y probando de todo, pero tarde o temprano estos curiosos se desilusionarán y vuelven al mundo porque no hay en ellos una verdadera obra regeneradora. Cuando se habla, como señalamos anteriormente, de la señal de Jonás, se ven de dos maneras. En primer lugar, la experiencia del profeta. Los 3 días que pasó en el vientre del gran pez era tipo de una profecía del tiempo que Jesús estaría en la tumba. Por eso es cuando hablan el corazón de la tierra. Y ante los corazones empedernidos de estos falsos religiosos no podían entender. La resurrección de Jesús sería el milagro de milagros y la base de la fe cristiana. Y el segundo aspecto está en los resultados del mensaje del profeta, unos 900 años antes de Cristo. Los hombres de Nínive se arrepintieron ante la predicación de este profeta Jonás, que aunque estaba lleno de prejuicios, cumplió con el mandato divino. Y estos llamados maestros del pueblo de Dios, teniendo frente a ellos a uno mayor que Jonás, no creyeron, teniendo al Dios mismo encarnado. Es por eso que el día del juicio los de Nínive acabarán de condenar a esa generación mala y adúltera, que a pesar de ver y oír personalmente al Hijo de Dios, fueron rebeldes y no lo recibieron. En los versículos 42 de este capítulo 12 vemos la mención de Jonás como la referencia también de la reina de Saba. Entonces, para los que quieran conocer un poco más, podemos ubicarnos en Primero de Reyes, el capítulo 10, versículo 1 al 10, y en Segundo de Crónicas, capítulos 9, 1 al 12. No, escuchen que decimos Primero y Segundo de Crónicas, no Primera y Segunda de Crónicas, porque no son cartas, son documentos históricos. Y unos 1000 años antes de Cristo se constituyen en una corroboración del Antiguo Testamento por el Señor. La reina de Saba vino desde el sur de la gran península arábiga, hoy conocida como Yemen, para oír a Salomón y maravillarse con su sabiduría. Los ninivitas y la reina de Saba fueron gentiles o paganos que se convirtieron a oír la palabra de Dios de boca de un hombre. Ahora, estos enseñadores de la ley, a pesar de haber escuchado uno más grande que Jonás y más sabio que Salomón, no se arrepintieron de su conducta, de su maldad. Ahora, nosotros también estamos implicados en estas comparaciones que son comunes en el Nuevo Testamento. Si creyeron los antiguos basados solo en promesas, tipo profecías, ¿cómo no hemos de creer nosotros teniendo en derredor, como dice la Escritura, tan grande nube de testigos? Y esto se ha demostrado, incluso en relación con personas recién convertidas, a las menos personas también de menos entendimiento en la fe. ¿Y cuántas veces, para vergüenza nuestra, un hermano de menos experiencia actúa con más fe y responsabilidad que los que llevamos más tiempo sirviéndole al Señor? Otros casos en que Jesús alabó la fe de los gentiles por encima de Israel fueron el ejemplo del centurión, que se ve en Mateo 8:10, el de la mujer sirofenicia en el capítulo 15 de Mateo, versículo 28, y el del samaritano en capítulo 10, versículo 33 y 37 del Evangelio de Lucas. Nos damos cuenta entonces que vemos cómo esa palabra hace efecto
cuando asumimos un corazón dócil. Ahora, Jesús volvió al incidente que había provocado el enfrentamiento del endemoniado, pero usó en este caso ilustrar lo que se llama una realidad espiritual de los judíos. El pueblo de Israel era una casa desocupada, porque si bien no era un pueblo idólatra como los demás naciones y contaba con una religión llena de ritos y mandamientos, su vida espiritual estaba completamente asolada. Bien podía aplicarse el mensaje del profeta: este pueblo se acerca a mí de boca y con sus labios me honra, pero su corazón es lejos de mí. Y en la parábola del espíritu inmundo y la casa desocupada ha sido lo que se llama motivo de múltiples sugerencias. Por otro lado, se aprende algo sobre la conducta de los malignos espíritus que cayeron por su iniquidad y son manejados por voluntad de Satanás para molestar a las criaturas humanas y estorbar la obra de Dios. Ahora preguntamos, ¿por qué les gusta estar dentro de seres humanos? Ellos no tienen facultad de asumir cuerpos, por lo que se conforman, por lo menos, con poseer a un individuo y hasta a animales. Entonces, otra pregunta: ¿por qué andan por lugares secos? Se ha pensado que Dios les ha fijado estos lugares para que anden errantes, ya que allí hay menos población humana. Y el hecho de salir del hombre y volver a entrar junto con otros sugiere que la existencia de los demonios es desdichada y triste y que tratan de refugiarse en cualquiera que les dé lugar. Por otra parte, en el versículo 44 podemos ver que indica que el mayor peligro del corazón es estar vacío. Y cuando este espíritu inmundo vuelve a la casa donde sale, la encuentra desocupada, la encuentra barrida y adornada, entonces decide invitar a otros y hacer mayor la desgracia del pobre poseído. Entonces invita a otros 7. Y quizás estuviera entonces refiriéndose Jesús a algún caso de exorcismo como los que practicaban muchos farsantes judíos en aquel tiempo, y usted puede buscar referencia en capítulo 12, versículo 27 de Mateo. Ahora, o tal vez se tratara de un abandono casual de un demonio para luego volver con más refuerzo. Y lo cierto es que no se refería a la liberación que se obra con su divino e inmenso poder, porque cuando el Señor echa fuera a los demonios, el corazón queda, escuche bien, inundado de la gracia y el amor de Dios. Ahora, en el versículo 45 tenemos que buscar por lo menos varias explicaciones de esta palabra. Y lo que primero salta a la vista nuestra es la necesidad de que el corazón del creyente esté siempre lleno del amor y el poder de Dios. Ya se trate de alguien que haya estado bajo posesión demoníaca o que simplemente haya sido librado del poder del pecado y Satanás. Su corazón ha sido vaciado. Los vicios u obras de la carne ahora ya no ocupan ningún lugar en la mente ni en su vida práctica, porque ha ocurrido una obra de transformación. Ahora, no basta haber desalojado los inmundos y malévolos inquilinos que hicieron en el individuo una morada de tanto tiempo. Hay que también reemplazar inmediatamente esos espacios vacíos con virtudes, los cuales van a remover y van a ocupar el lugar de las tinieblas. Y esa viene siendo la luz de Cristo. La duda viene siendo removida por la fe en Dios y la ignorancia con el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces podemos decir que hay que ver que en este corazón abunda lo que llamamos nosotros el fruto del Espíritu con todas sus manifestaciones. Y es interesante, es por eso que a través de este análisis, de esta lectura, podemos aprender que la gente habla de lo que tiene dentro de su corazón. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas si son malas? La próxima
vez que oigamos palabras obscenas, podremos comprobar que vienen de boca motivada por un corazón lleno de maldad. Por otra parte, vimos en la actitud imprudente e hipócrita de los fariseos, que lo que andan es en busca de milagros y cosas espectaculares para poder creer en todo lo que hacen. Es para burlarse y de las cosas del Todopoderoso. Ahora usted va a ver cómo el Señor no hace milagros con el propósito de halagar, impresionar y mucho menos de agradar a los curiosos. Entonces Cristo hace un prodigio que es por su amor hacia los que están en necesidad y por los incrédulos sinceros quieran adquirir fe y los reciban como su Salvador y Señor. Es por eso que la parábola del espíritu inmundo y la casa desocupada, como el corazón del hombre, no puede permanecer vacío. Si no está lleno de las cosas de Dios, Satanás lo va a llenar con las obras de la carne. También el peligro de una posesión de demonios. Los cristianos no tenemos que vivir atemorizados por un asalto repentino de demonios. Estos son seres limitados y cobardes que huyen de una vida santa y llena del poder de Dios. Sin embargo, haremos bien con vivir una vida consagrada a Dios y dedicados a su servicio, porque somos propiedad de Él. Bendiciones.